a la iglesia en Éfeso, capítulo 6. Voy a pedir antes que pongan los móviles en silencio y así nos evitamos interrupciones innecesarias. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios. Leemos desde el versículo 6 hasta el 18. Perdón, desde el versículo 10 hasta el 18, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. Todavía es de tarde, así que se acerca el veranito. Días largos. Bien, capítulo 36 del libro que estamos estudiando o siguiendo como base para nuestro estudio del libro de Efesios, el libro de nuestro hermano Ferguson. En el capítulo 35 ya vimos, como hemos mencionado, los dos aspectos que teníamos que tener en cuenta con relación al lugar de la batalla. Decíamos que el lugar de la batalla, obviamente, o el sitio donde se desarrolla esta batalla, dice aquí la Escritura que es en las regiones celestes, pero que eso se refleja realmente en nuestro día a día, en nuestra relación con nuestras personas más cercanas. En el caso de los que están casados, con su esposa, su esposo, con los hijos, con las personas que están en tu trabajo, donde estudias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es que realmente libramos esa batalla día tras día. No es que andamos por ahí pisando la cabeza a demonios invisibles o no sé qué, cosas así que la gente vive constantemente insinuando por ahí. Que tengo eso es un demonio de sueño, un espíritu de sueño, sal de él. Cuando la gente está bostezando en las prédicas o cosas así. La batalla no va por ahí, porque eso es muchas veces quitar responsabilidad a nosotros mismos de lo que tenemos que hacer día tras día con respecto a nuestras disciplinas espirituales. Que es que no soy yo, es el pecado que mora en mí, ya, sí. Pero el que ha pecado eres tú. Y si alguien tiene que ir a la cárcel, también irás tú. Pero bueno, bien, tenemos un lugar donde estamos desarrollando esa batalla. Segundo, conocer el enemigo. Hablando del enemigo, hemos dicho que lo suyo es, con respecto a Satanás, conocer lo básico. Es un enemigo que ya está herido en la cabeza, o sea que tiene una herida de muerte. Pero eso no significa que está ya muerto. Satanás sigue obrando, sigue influenciando, sigue obrando en este mundo. Y por ende, como la misma Escritura lo llama, el príncipe de este mundo, sigue haciendo muchas cosas que estorban o que intentan estorbar la obra de Dios y a nosotros los hijos de Dios. Hablando de esto, también sabemos que nuestro principal enemigo realmente es aquel que vemos al espejo todos los días en la mañana. Ese es nuestro principal enemigo, porque yo mismo soy el que muchas veces tengo la perecitis, estoy cansaditis, el no quiero leer, el etcétera, etcétera, el no quiero hacer, y muchas cosas como estas que hoy en día están bastante de moda en todas las iglesias. En todas las iglesias está de moda la frase, es que no me apetece. Y las cosas de Dios, para una persona que esté en la carne, son bastante densas y bastante incómodas de hacer. Pero por eso la Escritura nos manda a andar en el Espíritu y no satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Nuestra carne
tiende a lo que tiende, y es a estar relax, tranquilita y sin hacer nada. Bien, mírenme el aire a ver si está en caliente o en frío, eso ahí se ha grabado, porque yo tengo calor aquí arriba, a ver si es que soy yo. Está apagado, venga, es para que predique corto, lo he entendido el mensaje. Pero creo que hoy no se va a dar, así que encenderlo para que estemos comoditos. Amén. Mano William, ayúdame al hermano, que yo creo que él no está muy al tanto. Bueno. Venga, hermano William, mire eso, a ver, por favor. Eso. Bien. Y en el capítulo 36 del libro que estamos estudiando ya viene, obviamente basado en Efesios capítulo 6, en esta última sección que hemos leído, a desarrollar lo que es la armadura de Dios, o a hablarnos de cada uno de los elementos que conforman esta armadura. Muy bien, gracias a los que no ponen el aire acondicionado. Ya me han debilitado ahí. Bien, nuestros recursos para la defensa y para el ataque también, con respecto al enemigo que tenemos, un enemigo obviamente que es más potente y más poderoso que nosotros en lo que es el tú a tú, pero la Escritura nos manda con respecto a Satanás, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo no me someto a Dios, obviamente no voy a tener los recursos y las herramientas para enfrentarme al diablo y para estar, como dice aquí en Efesios 6, firmes. Yo no puedo estar firme delante de un enemigo mucho más poderoso que yo si yo no estoy sometido a Cristo, si no estoy sometido a Dios, si yo no estoy en el Espíritu. Entonces, la clave va por ahí. Y posteriormente a esto nos dice tomar también toda la armadura de Dios. Jesús nos ha demostrado, Jesús como hombre, a través de esa tentación que superó en el desierto, como dice en Hebreos 4.15, que fue 4.15 si mal no recuerdo, 4.15, ¿sí? Que fue tentado en todo Jesús, pero ¿cómo? Sin pecado. Nos mostró que se puede vencer. Este segundo Adán lo tenía todo para vencer y cayó en la tentación, sucumbió ante la tentación en un lugar perfecto, en el paraíso. Pero Jesús, en el desierto, sin tener nada, venció la tentación. Por ende, nuestras circunstancias externas no son una excusa ni para caer en pecado ni para vivir en pecado. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis que resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis soportar. A veces, mientras mejores son nuestras condiciones, peores nos comportamos en cuanto a las cosas espirituales. Por eso advierte la Escritura con respecto a nosotros, que sois muchos, que no sois muchos fuertes, ni muchos eminentes, etcétera, sino que lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Hay cristianos que cuando tienen alguna pizca de fuerza, ya sea en lo económico, ya sea en lo laboral, ya sea en lo eclesiástico, ya sea en cualquier aspecto de su vida, son insoportables. Son insoportables. Es algo casi típico de nosotros como seres humanos, es algo casi típico. El mismo Nabucodonosor, cuando se ve allí todo siendo el amo prácticamente de lo que era el mundo de aquella época, reza la arenga de la siguiente manera: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Y ahí mismo dice la Escritura que vino el sablazo y quedó como un animal. Debemos ser conscientes de estas cosas y cuidadosos. Y servir al Señor y estar cerca del Señor y someternos al Señor con un temor reverente. Un temor reverente. Porque hoy podemos estar aquí, ¡oh!, pero es cuestión de minutos para que estés por los suelos. Un temor reverente. Y eso es lo que vemos en Cristo. Eso es lo que vemos en Cristo. Independientemente de las circunstancias, siendo Dios mismo, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es todo sencillo. Ay, pastor, está todo sobre rueda. No, no estamos diciendo eso. Esté firme.
Eso es lo que tiene que, eso es lo que nos compete a nosotros. Obviamente, lo que es la estructura de la iglesia, cuando hablábamos también acerca de la unidad en el Espíritu, como dice en Efesios 4:1, la iglesia en general, como grupo, como cuerpo de Cristo, juega un papel importante. Y hablábamos de ese escudo de la fe y enseñamos aquí, por ejemplo, ponme la imagen ahí para que se vea el escudo otra vez. Miren, aquí tenemos una imagen, eso, había otra de otro guerrero, quizás un poquito más clara y nítida, pero me pareció un guerrero muy afeminado. No, los guerreros tenían cara así de bulldog, como ese, cara como de yo así enfadado. Una cara así, me parece más de guerrero. No una cara, tenía una cara como esos cuadritos tan preciosos que pintan, que dice, este no me pincha a mí ni de broma. Pero bueno, este tiene cara de maluco, este hay que andarle con miedo. Y el escudo era más grande todavía de lo que se ve ahí, y formaban, cuando tenían todos los que eran los guerreros, esa formación, una especie de muralla con los escudos. Y obviamente esos escudos, si yo lo tenía alguna rendija, no solamente podía herirme a mí si yo estaba o era negligente en colocar el escudo, sino que podía herir a mi compañero también. Por ende era importante esa unidad del espíritu para yo cuidarme a mí y también a mis hermanos. El escudo de la fe es importante. A veces el enemigo ataca de una manera sutil, con dardos, pero otras veces da flechazos y sablazos muy claros. Eso también tenemos que saber identificarlo. Bueno, ya que estamos con la imagen ahí, la dejamos, porque ahora, como dice la Escritura, vamos a ir desarrollando cada una de las partes de esta armadura. Probablemente la podemos mandar al grupo al final del culto. Los hermanos que la tienen por ahí en audiovisuales la pueden mandar al grupo para que la tengan por ahí. A ver si tiene copyright, eso no lo sé, pero bueno, da igual. Téngala y no pasa nada. Es importante vestir toda la armadura de Dios. Porque si usted va solamente con el casco, que es muy importante, y le dan un flechazo en el pecho, va para el suelo. Si usted va con la coraza bien puesta, pero tiene la cabeza al aire, le dan un palo en la cabeza y al suelo. Lo mismo le pasa con los pies. Todas las partes son importantes de la armadura, y eso es lo que el apóstol Pablo aquí señala. Es importante ponerse toda, vestirse toda la armadura de Dios. No necesariamente, como vimos anteriormente, está el apóstol Pablo tomando esta ilustración de los soldados romanos, porque quizás, estando él en alguna ocasión en algún arresto domiciliario, o quizás no estando custodiado por soldados grandemente armados, porque no era un preso peligroso o con riesgo de fuga, obviamente era un preso que gozaba de cierta confianza, como vemos en el libro de los Hechos. Quizás no necesitaban tantas parafernalias para cuidar lo que era el entorno donde estaba el apóstol Pablo. Porque algunos alegan esto, que él tomó esa ilustración de un soldado romano para hablar y escribir acerca de esto a los efesios. Pero cuando vimos el libro de Isaías, por ejemplo, nos enseña que en más de una ocasión ya se presentaba en el Antiguo Testamento las partes de lo que era la armadura de Dios. Bien, comenzamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas, porque cualquiera de las partes de esta armadura de Dios que nos falte a nosotros como creyentes es un motivo para el enemigo ganar ventaja, como dice en 2 Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones. Vamos a ir allí, 2 Corintios 2:11, deja un dedo en Efesios. Leemos desde el 10. 2 Corintios 2, del 10 al 11. ¿Lo tenemos? Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando Satanás no puede destruirte desde fuera, lo va a intentar hacer desde dentro. Cuando Satanás no puede destruir la iglesia desde fuera, la intenta destruir desde dentro. Y lleva siglos así, de esa manera. Como teóricamente la iglesia en el mundo occidental goza de un tiempo entre comillas de paz, desde fuera es más complicado de tenerla por las leyes, etcétera, etcétera, aunque algunos intentan o lo intentan. ¿Qué hace Satanás? Intentar destruirla desde dentro, de alguna manera.
o de muchas maneras. Por ende, la Escritura nos enseña claramente que no debemos ignorar sus maquinaciones, que aunque es un enemigo herido de muerte, sigue moviéndose, sigue obrando por ahí. Y tú y yo no debemos dejarnos arrastrar por las maquinaciones de Satanás. No debemos dejarnos o llevarnos o ser arrastrados por sus maquinaciones. Sabemos desde el jardín, desde el huerto del Edén hasta aquí, cómo opera Satanás, y vimos eso en la tentación de Jesús y en el caso de Eva, como menciona en Primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cosas que no provienen del Padre sino del mundo. Satanás tiene un modus operandi similar, desde el principio hasta hoy. Por ende, usted y yo no debemos ignorar sus maquinaciones. Comenzamos con la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Póngame ahí la figurita. Aquí parece casi como una faldita, pero bueno, como los escoceses. El cinturón de la verdad. Quizás una idea más clara hoy en día para nosotros sería lo que vemos en la gente que van al gimnasio. ¿Quiénes son aquí los que van al gimnasio? ¿O han ido alguna vez en su vida? Yo he ido al gimnasio alguna vez. Se utiliza cuando tú vas a hacer ejercicios de fuerza un cinturón fuerte, de la marca que sea. Las personas que trabajan haciendo también esfuerzo físico se les recomienda ponerse un cinturón, que es lo que se llama ceñirse los lomos. Algunos aquí se lo han recomendado y como hacen las cosas muchas veces no muy bien, no lo usan o no se lo ponen. Recuerdo un hermano que me decía, ya no me pongo eso. Y luego andaba, hay que tener cuidado porque a veces hacemos las cosas a lo bruto. Entonces, hay que cuidarse dentro de lo que cabe. Pero la idea de este cinturón de la verdad no es algo que debemos interpretar de una manera literal todo. Cuando hablamos del casco, del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, etc. Porque quizás intentando ir a las precisiones que se nos imagina en la cabeza con respecto a los órganos que se encuentran en cada uno de esos sitios, quizás podemos perder parte del sentido de lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos. Y es que todo nuestro cuerpo en general debe de estar dedicado a Cristo y centrado en Cristo. Pero bueno, igual, cinto o el cinturón de la verdad. La verdad, obviamente, es muy importante para el creyente. Santifícalos en tu verdad, que dice la Escritura, tu palabra es verdad. Tú y yo debemos tener nuestro refuerzo en la verdad de la palabra de Dios. Nuestra fuerza va a depender de cuán arraigados estamos en la verdad de las Escrituras. Por eso usted ve tristemente por ahí gente que se supone que son creyentes y hasta líderes o pastores que le hacen una entrevista y dicen cosas muy raras, como ha habido por ahí, porque no están cimentados en la Escritura o en la palabra de Dios. O usted ve personas que entran a la iglesia o algún tipo de iglesia, o ellos mismos, aunque van a una iglesia que quizás enseña la Escritura de una manera adecuada, ellos no están cimentados en la palabra de Dios y automáticamente, como dice la Escritura, de aquellos que el sembrador salió a sembrar, esa palabra es llevada o por las aves o se pierde entre pedregales, etc. Y esas personas terminan desapareciendo de la iglesia. Si nos pusiéramos a contar en los últimos 4 años cuántas personas han venido de manera esporádica a la iglesia y hoy no están, habría que hacer casi un edificio para meter a la gente. De la gente que han venido 2, 3 veces, 1 mes, 4 meses, 5 meses, como mucho. Pero no están cimentados en la Escritura. Porque cuando tú les escuchas hablar y te dicen cosas extrañas, tú dices, ¿y qué ha pasado aquí? Como me dijo uno una vez que vino aquí, ¿y ustedes qué tipo de sueños y de visiones ven? Y yo dije, no sé, este vino, no voy a decir el país para no estigmatizar a nadie. Pero de allí me dijo, ¿y qué bautistas son ustedes que no ven visiones ni sueños? Y yo dije, bueno, ya, yo no conozco ninguna iglesia bautista así que se dedique a interpretar sueños y visiones, pero bueno. La verdad, Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 6. Versículos 16 al 19. ¿Lo tenemos? Vamos rápido hoy.
Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese en el 17, la lengua mentirosa, y en el 19, el testigo falso que habla mentiras. 2 veces aparece lo mismo, mentiras y lengua mentirosa. Usted y yo como creyentes debemos alejarnos de la mentira. Porque habla la Escritura en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si yo soy mentiroso, ¿cómo me puede alguien identificar como cristiano? Bueno, yo soy un cristiano que habla mentiras, así que bueno, me falta el cinto, pero tengo el casco y tengo la coraza. Por ahí andan cristianos así, a medio hacer. Cristianos mutantes, cristianos Frankenstein, que yo digo, ¿y esto qué es? Ojo con esto. La verdad es imprescindible para cualquier cristiano, porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. En el Salmo 51:6 dice la Escritura: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Esto en la oración de confesión de David después de haber reconocido su pecado con Betsabé. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. La verdad, quien más la conoce de ti y de mí, es el Señor, en lo íntimo. Porque quizás de cara al público somos espectaculares, y en lo íntimo, ¿cómo somos con el Señor? Tenemos una intimidad real con Dios. Ojo con esto, porque hay algunos que yo he conocido, no, es que como yo tengo esta intimidad con Dios como la tenía David, yo me puedo permitir ciertas cosas. Y hay gente que toma esto también como excusa para justificar su propio pecado. Tenemos una amalgama de cosas tan peculiares dentro de las iglesias que si usted se pone a analizarlas se queda boquiabierto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que es pecado, dice la Biblia que es ¿qué? Pecado, punto, no hay más. ¿Ya? No hay que darle más vueltas. Lo haga David, lo haga el Papa, lo haga Juan José, lo haga quien sea. El pecado es pecado, independientemente de quién lo cometa. Bien, cinturón, cinto de la verdad. Tu fuerza como cristiano, como hemos dicho, va a depender de cuán sujeto estés a la palabra de Dios. 2, la coraza de justicia. Podríamos seguir alargando, pero claro, si seguimos trazando y hablando de la palabra de Dios, pues ya se nos va todo el tiempo. La coraza de justicia. Obviamente la coraza es la parte pectoral. Como le hemos dicho, aquí se supone que en esta parte del cuerpo es donde más o mayor cantidad de órganos vitales hay. Dice, claro, es la coraza de justicia y ahí tienes que guardar tu corazón, pero también ahí están los pulmones, ahí está el estómago, hay que guardar el estómago, el páncreas, hay muchas cosas ahí. Y claro, y en el cinto tú dices, ¿y entonces qué? ¿El cinto es solo esto o también la parte que cubre todo? Bueno, no entramos en todos los detalles, porque dice, vas a tener que guardar hasta tu descendencia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Bueno, no entrar en cada uno de esos detalles porque quizás no aprovecha. Pero los órganos vitales del cuerpo son todos. Me explico. Si usted es herido en una pierna, en lo que se llama el hueco popliteo, que es la parte que está detrás de la rodilla, una pierna. Si usted es herido en una pierna, en la arteria poplitea o en la arteria femoral, usted se muere en minutos desangrado. Por ende, no podemos decir que la parte más importante de la armadura de Dios es una u otra. Todas son realmente importantes. ¿Qué parte del cuerpo es la menos importante? Me decía uno, el apéndice. Dice, fulano es el apéndice de la iglesia. No, eso tiene su función, el apéndice tiene su función. Porque los médicos tienen que cobrar de algo, obviamente. Tienen que cobrar los cirujanos cada vez que operan. Pero bueno, tiene su función el apéndice. Tiene unos folículos linfoides que todavía se cree que, bueno,
aparte de dar tormento, también tienen alguna función. Pero cada una de las partes de la armadura de Dios son igual de importantes, cada una de ellas. La coraza de justicia, obviamente, algunos presentan algún debate, ¿habla de la justicia mía personalmente o de la justicia de Cristo en mí? Bueno, yo preferiría referirme a ella como la justicia de Cristo, porque la Escritura habla acerca de nosotros que no hay justo ni aún uno. Entonces, esa coraza de justicia, ¿a qué justicia se puede estar refiriendo? Bueno, probablemente yo me inclinaría a pensar que es a esa justificación irrevocable de Cristo por y para nosotros. Vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. Si la justicia de Cristo ha sido imputada en ti, obviamente estás protegido por Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Su justicia es hecha efectiva en mí en el momento de la salvación. Por ende, vestidos también con esta coraza de justicia. Eso no significa que yo no voy a hacer obras justas, como dice también en Efesios 2, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero esas obras no son para salvación ni justificación, son simplemente demostración de que hemos sido salvos, de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Bien, tercer elemento, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies calzados con el apresto, con el calzado del Evangelio. Vamos al Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve como, no vuelve vacía. Irá andando y llorando el que lleva esta preciosa semilla del Evangelio, la palabra de Dios. El llevar la palabra de Dios trae sufrimiento. No, es un placer. Sí. Pero cuando tú te pones a preparar un mensaje, ya verás tú que es un placer trabajoso. Hay muchas cosas en la vida que son un placer. Comerse una buena comida, obviamente es un placer. Ahora, irte al mercado, preparar no sé qué, ya es un proceso. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No siempre que lleva la preciosa semilla, esa preciosa semilla es recibida como una semilla preciosa, sino que muchas veces esa semilla no es bien recibida, como sabéis, sino que recibes burlas, desprecio, etcétera, etcétera. Por ende, la Escritura no se equivoca, obviamente nunca, y te dice claramente que el que lleva la preciosa semilla irá andando, pero también llorando. El problema es que te quedes parado llorando, porque ahí ya no vas para ningún lado. Tienes que llorar, no te voy a decir que no, pero sigue andando, no te pares. Sigue andando. A pesar de que llores, sigue andando. Te seca un poquito las lágrimas, sí, pero sigue andando, no te detengas. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Donde quiera que vayamos, obviamente, debemos presentar el Evangelio de Cristo. Por eso es obvio que necesitamos toda la armadura de Dios. No podemos presentar el Evangelio de una manera estática. Todo el que quiera que venga a mí. No va a pasar así. No te creas que las cosas van a ser así. Gracias a Dios tenemos independencia, salimos, nos movemos. Hace un tiempo teníamos hermanas, esencialmente mayores, que tenían mucha dificultad con el tema de su movilidad y demás. Obviamente no le vas a pedir a una mujer de una edad X, de 90 años, 80 y muchos años, que ande para allá y para acá y que venga, y lo hacen a veces. Pero
en el entorno en el que te corresponde, en el que estás, tienes que presentar el Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tienes que presentar el Evangelio. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Los que te rodean tienen que saber quién eres tú, o qué eres tú, más que quién, qué eres tú. Como decía uno, ¿tú sabes quién soy yo? Soy el hijo de la pastora, decía uno. ¿Y esa quién es? Porque vengo de un país donde hacen redadas. Allí hacen, por ejemplo, a las 10 de la noche redadas. Tú el que esté en la calle al camión. ¿Por qué? Porque es joven y anda en la calle. ¿Qué busca usted? Creo que ya no se está haciendo, pero en esa época se hacían ese tipo de cosas. Por eso también yo andaba recogido temprano y nunca, gracias a Dios, me pasó nada. Y si andaba de noche en algún momento, andaba siempre con mi Biblia. No tenía ese problema porque andaba haciendo algo de la iglesia. Pero pues no andaba por ahí y decía que él era el hijo de esa autoridad, de esa señora que era una autoridad en el barrio. Pero no lo libró de amanecer en la cárcel. No por nada, sino de manera preventiva te mandan allí al truño. Bueno, segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo debe reflejarse en nuestras vidas, como hemos visto, y los que están a nuestro alrededor deben percibir para salvación, por la gracia de Dios, esa justicia para también recibir la justificación y la salvación por Cristo. Usted y yo tenemos una responsabilidad de ser embajadores, representantes, llevar, andar, porque para que usted se pone el calzado, para quedarse sentado en la casa, cuando usted está sentado lo que hace muchas veces está descalzo. Y si hace frío en invierno se pone calcetines. El calzado es para caminar, es para moverse. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz, de la reconciliación con Dios. Seguimos. Efesios, capítulo 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. El escudo de la fe. Una palabra cortita. ¿Qué es la fe? Dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas veces debate con respecto a la fe. Pero en este caso, para no agrandar ningún debate, ni abrir ningún debate que quizás sea innecesario, obviamente nos vamos a limitar al tema de la fe para lo que es la permanencia firme en el camino del Señor. Porque las promesas de Cristo para con nosotros tienen cumplimiento. No podemos decir, no, es que da igual que tú seas fiel o no al Señor, todos vamos para el cielo igualmente. Sí, es una conclusión simplista, pero la Escritura habla acerca de las bendiciones o bendiciones por la obediencia. Pastor, pero yo he sido fenomenal y me he portado muy bien y no me han caído las bendiciones que yo esperaba. Recuerda que la historia no se acaba aquí en la tierra. Esta historia continúa en el cielo, en la eternidad. Como dice el Salmo 73, puede que al malo le vaya bien o mejor que a ti. Seguro que tú vas a encontrar, gracias hermano, muchos impíos que les va mejor que a ti. Eso no es difícil. Pero eso no quiere decir que la bendición de Dios no esté en tu vida. Eso no es una justificación para tú tirar la toalla y decir, voy a hacer lo que me dé la gana.
Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y con un propósito esencial, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la principal bendición que puede tener un creyente, que ha sido sacado, rescatado de la muerte y pasado a la vida. Ese es el mayor milagro. Ese es lo máximo que Dios puede darte a ti, como hijo de Dios, que ya lo tienes. Teniendo esta promesa en mi vida, para mí debe ser un escudo el saber que el Señor está de mi parte y a mi favor. El escudo de la fe, cuando tú ves cualquier circunstancia en la vida que te puede ser de tropiezo, te va a ayudar a mantenerte firme y decir, se puede vencer. El escudo de la fe. Dardos de fuego, como decíamos anteriormente, a veces el maligno, siendo cobarde, te ataca con dardos. Habitualmente el que ataca con dardos, ¿a qué distancia se encuentra de ti? ¿Cerca o lejos? El enemigo va de lejos, de lejos. Y son pequeños, un dardo no necesariamente te va a matar si te pilla, aunque hay dardos y flechas que le ponen veneno, le ponían veneno en la punta, o flechas ardiendo también, pero bueno, dice, bueno, a ver si me voy a quemar yo. Bien, pero un dardo probablemente no te mata, pero te hace daño. El enemigo sabe qué cosas te hacen daño. Él sabe qué cositas te hacen daño. Y es ahí donde entra algún pensamiento, algún pecado antiguo que te recuerda y te dice, cállate, ¿qué hablas tú? Es ahí donde entra alguna rencilla antigua que el diablo utiliza como el acusador que es para sujetarte y que tú espiritualmente estés detenido, sin avanzar. Eso pasaba en el caso del apóstol Pablo, que decían, y este no era el que perseguía a la iglesia, el que estaba matándoles. Y dice la Escritura que aún cuando pasaba esto, él se motivaba más para hablar mucho más el Evangelio. Utilizar ese ataque de Satanás como un trampolín para seguir haciendo la voluntad de Dios. No es sencillo, no es sencillo. Pero es algo que debemos practicar o intentar practicar de manera constante, porque el diablo sabe de nuestras debilidades. Cualquier rendija que dejemos descubierta con respecto a nuestro cuerpo en la armadura de Dios, por ahí el diablo va a intentar tirar sus dardos para que nos pillen. Ojo con los dardos del maligno, porque pueden hacernos mucho daño. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Hay un actor famoso que muchos de ustedes conocen, de muchas películas que solían dar en Navidad, La Jungla de Cristal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama ese actor? Bruce Willis. Mano está puesto ahí. ¿Saben qué le pasa en los últimos años? Tiene un trastorno que se llama demencia frontal. Por ahí hay un refrán que dice que la cabeza es más de la mitad del cuerpo. Y cuando habla de este yelmo de la salvación, el autor aquí se centra básicamente en esos pensamientos que nos lanza constantemente el maligno con respecto a nuestra seguridad de salvación también. Creo que en muchas iglesias y en muchos nuevos creyentes el tema de la seguridad de salvación es un problema, realmente. Ese tema es un problema. Porque dicen, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si yo pienso que yo creo que yo siento que? Y se comen la cabeza de una manera espectacular. Porque vienen todavía de muchos de ellos de la tradición católica en la cual, si yo no hago penitencia y limosna y la confirmación y la primera comunión y la confesión y el no sé qué y los sacramentos, pues hijo mío, la salvación, dice, madre mía, te toca purgatorio. Vienen de esa tradición o vienen de una tradición personal en la cual su propio esfuerzo les concede cosas. En cuanto a la salvación, lo que concierne a la salvación, dice la Escritura que por gracia sois
salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No de vosotros. Ese dardo que pueda lanzar el maligno a mi cabeza, tiene que rebotar en ese yelmo. Simplemente, rebota. Y nada, ni caso. Porque la Escritura dice claramente que la salvación no depende de ti. Si la salvación dependiera de ti, obviamente la perdieras cada milisegundo. Con respecto a la salvación cerramos. Ahora, ¿qué pasa con mis pensamientos en cuanto al yelmo de la salvación, el casco? Nuestra cabeza vuela. Estamos aquí sentados, estamos escuchando una prédica, estamos leyendo la Biblia y nuestra cabeza está en cualquier sitio. Nuestra cabeza es muy traicionera. Vamos a 2 de Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, dice la Escritura. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Arrastrar, llevar cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo supongo que a ustedes no les pasa eso, pero hay ocasiones en las cuales, en determinados trabajos, o en determinadas personas que me han confesado que trabajan en lo que es atención al cliente, han tenido muchos deseos de a algún cliente pesado darle una bofetada santa. Una santa bofetada. Pero ese pensamiento lo llevan cautivo a Cristo y dicen, ¿en qué le puedo servir, Señor, Señor? Y esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, esto yo lo digo un poco como exageración, pero los que trabajan en atención al cliente, yo he visto pleitos de gente, de clientes y eso, que dicen, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, yo como cliente pues tendré que decir que sí, pero podríamos debatir eso. ¿Cuántos pensamientos vienen a tu cabeza por minuto? Muchos, ahí lo dejamos. Lleva todos esos pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo. Hay personas que lamentablemente cometen errores garrafales en su vida, que no solamente les arrastran a ellos, sino a su familia, a las personas que tienen cerca, a todo el mundo que tienen por ahí cerca. Son bombas atómicas de relojería por no llevar su pensamiento cautivo a Cristo. Cuando nosotros no llevamos nuestro pensamiento y lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de Cristo, y actuamos, como dicen por ahí, como un elefante en una cacharrería, hermanos, las consecuencias suelen ser desastrosas. Es importante vestirnos de toda la armadura de Dios. Nuestros pensamientos pueden ser muy traicioneros. Por eso dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo venía hoy en el coche meditando porque me saltó una foto así, de esas no tan antiguas. Yo digo, pensar que tú te haces una foto o que tú estás sentado al lado de una persona hoy y no sabes si, como lo mismo que pasaba con Judas Iscariote, estaban todos en la cena ahí comiendo y nadie se imaginaba que Judas en su cabeza estaba preparando una bomba atómica para destruir todo. Tú dices, mira qué carita tenía Judas Iscariote. Y en ese momento saber lo que estaba pensando. Digo yo, bueno, porque con la IA lo reconstruyen todo eso. O sea, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, protégenos, como dice la canción. Protégenos, Señor, con tu espíritu. ¿Cuántas cosas se nos ocultan a nosotros? Todo por no llevar pensamientos cautivos a Cristo.
Usted y yo como creyentes no andamos por libre, hermano. Nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a Cristo. Y cualquier pensamiento que no se sujete, se someta a la palabra de Dios y a la autoridad de Cristo, ¿de dónde viene? ¿De Dios o del diablo? No hay números para echar. Lo que no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, punto. Ya, mira qué fácil. No hay más. Filipenses 4:8. ¿Lo tenemos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Cuando usted esté aburrido, comienza a leer esta lista y apréndase este versículo de memoria, en todo lo que usted tiene que pensar. No entramos palabra a palabra porque amaneceríamos aquí. En esto pensad. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu, que obviamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es solamente un elemento ofensivo. También puede ser defensivo. Con una espada usted puede repeler, obviamente, ataques. La palabra de Dios nos vale tanto para atacar como para defendernos, como vimos a Jesús en la tentación en el desierto, que respondía a Satanás siempre con la palabra de Dios. No le respondía de otra manera, no le respondía con el refranero español. Porque como dice un antiguo proverbio chino, que es una cosa, y a veces te saltan con un proverbio de Salomón, pero dicen un antiguo proverbio chino, y yo le dije, pero eso está en la Biblia hace miles de años. Bueno, pues yo creía que era un proverbio chino, pues no es chino, es de Salomón. Salomón no era tan chino, pero bueno. Bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Obviamente, si usted no tiene la palabra de Dios guardada en su mente y en su corazón, ¿cómo se va a defender del maligno? Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no memoriza la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo va a ser un arma en su mano o en su boca? Un guerrero diestro, obviamente, necesita un arma. Pero la mejor arma del mundo en manos de un guerrero inexperto no vale para mucho. Todas las Biblias, entre comillas, son bastante parecidas, pero no todo el mundo le saca el mismo provecho, ¿o sí? Como hemos visto, de un versículo se puede predicar semanas o meses, y a veces usted dice este versículo X que ni siquiera puedo memorizarlo. ¿Qué tanto provecho estamos sacando a las herramientas que el Señor nos ha dado, a los elementos que el Señor nos ha dado para librar esta batalla? Estos elementos lo conforman o lo componen la armadura de Dios. Si yo no soy diestro en la palabra, obviamente, hermanos, estoy prácticamente perdido, entregado a lo que el enemigo quiera. Porque me pueden dar la espada de Goliat, pero poco voy a hacer con ella, porque no tengo la habilidad ni la capacidad. El mismo David, cuando le pusieron la armadura de Saúl, que obviamente le quedaría grande, dice, es que yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. De David, obviamente, en ese momento no podíamos pedir mucho más. Pero por hacer una ilustración, usted, cuando le presentan o cuando se le presenta la oportunidad de presentar el Evangelio, usted no lleva una semana ni un mes en el Evangelio, lleva ya años. ¿Cómo responde a ello? Es que no sé, no puedo. Dice, hombre, es que ya tú no eres un muchacho David, ya tú eres un viejo con barba y canas. No sé, en el Evangelio hablando. Tendrás que hacer algo, salir al frente, hacer algo. ¿Qué tanto nos cuesta? Eso también debemos nosotros plantearnos en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo ejercitándome con esta armadura de Dios? En todos los aspectos. ¿Estoy yo o tengo puesta ya toda la armadura de Dios? Y cuando me pongo toda la armadura de Dios, salgo al campo de batalla, porque yo no me pongo la armadura de Dios para ir a la playa.
Me pongo una armadura preciosa para ir a la playa. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué se usa una armadura? ¿Para ir dónde? A la batalla, a la guerra. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Pastor, pero es que yo he sido derrotado ya. Me han dado una puñalada trapera. Me han cortado un brazo en medio de la batalla. He pecado, la he liado gorda. Ya yo soy un soldado inútil. No, la Escritura habla acerca de nosotros y dice el mismo Señor que en ti, hablando de Cristo, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Probablemente has perdido una, dos o varias batallas, pero eso no significa que vas a recibir una derrota en esta guerra. ¿La batalla has perdido alguna? Pues sí. ¿Qué tienes que hacer? Lo que te dice la Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si has sido derrotado en la batalla, no es ninguna sorpresa. Te puede pasar, me puede pasar, nos puede pasar. Somos humanos, estamos sujetos a pasiones, a deseos, a debilidades de todo tipo. Pero eso no quita mi responsabilidad de tomar toda la armadura de Dios, levantarme y salir nuevamente a la batalla. Tomar toda la armadura de Dios, levantarme y salir nuevamente a la batalla. Porque mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo tenemos victoria. Separados de mí, nada podéis hacer. No te sirve de nada la armadura de Dios lejos de Cristo. Sométete al Señor y mantente firme. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga o tú te mueras. Mira qué fácil. No hay otra, no hay opción, no hay plan B. Estar firmes. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él anda constantemente como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Esencialmente va por los debilitados, por los descuidados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en medio de tanta dificultad y prueba en este mundo, a estar firmes. Necesitamos tu ayuda, Padre Celestial, para seguir avanzando y creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Que podamos colocarnos toda la armadura de Dios. No solo parte, no solo ser buenos en una cosa, sino intentar, Padre Celestial, glorificarte en todos los aspectos de nuestra vida. Y como dice al final, orando en todo tiempo, que nos mantengamos orando sin cesar los unos por los otros. Porque claramente dices que el que cree estar firme, mire que no caiga. Padre, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal. Que podamos ver en cada una de ellas la salida para poder soportar cada situación y circunstancia que viene a nuestras vidas. Padre, ayúdanos, que podamos estar comprometidos contigo y que tengamos en nuestros corazones la carga cada día de buscar tu rostro y practicar cada día las disciplinas espirituales para crecimiento y desarrollo de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.